Solo diles que te caíste de la bicicleta, me susurró mi madre con furia, jalándome del brazo mientras esperábamos en la sala de urgencias. Tenía 16 años, abrazando mi hombro dislocado, tratando de contener las lágrimas, mientras mi hermano Marcus se sentaba a su lado con una expresión de satisfacción, sin el más mínimo rastro de remordimiento. Me llamo Emma Sullivan, y esta no era la primera vez que mi familia me obligaba a mentir sobre mis lesiones. Marcus, 2 años mayor que yo, se había vuelto cada vez más violento desde la muerte de nuestro padre hacía 3 años. Mi madre decía que era rebeldía, pero yo lo llamaba por su verdadero nombre, abuso. Señora Sullivan, llamó una enfermera con una carpeta en mano. Estamos listos para Emma. Me puse de pie, conteniendo un gemido cuando el dolor recorrió mi hombro. Antes de que pudiera dar un paso, la mano de mi madre se cerró con fuerza alrededor de mi muñeca. Recuerda, me susurró, fue un accidente. No queremos que el futuro de Marcus se arruine por una tontería. El futuro de Marcus. Eso era lo único que importaba en nuestra casa desde que papá murió, sus calificaciones, sus oportunidades de beca en fútbol, su reputación. Nadie parecía preocuparse por mi futuro, mi seguridad o mis constantes visitas a diferentes salas de urgencias por toda la ciudad. La enfermera nos condujo a una sala de revisión, frunciendo el ceño al verme. ¿Puedes decirme qué pasó?, preguntó, con una mirada amable que se cruzó con la mía. Abrí la boca, pero mi madre se adelantó. Se cayó de la bicicleta, dijo rápidamente. Emma siempre ha sido torpe, ¿verdad, cariño? Asentí de forma mecánica, tragando la mentira ensayada que me sabía amarga. La verdad era que Marcus me había torcido el brazo detrás de la espalda cuando me negué a dejarlo copiar mi tarea de química. Iba reprobando, y mi madre insistía en que yo lo ayudara a mantener su promedio para los reclutadores universitarios. La enfermera tomó notas, su pluma raspando el papel mientras registraba otra historia falsa. Pero esta vez, algo era diferente. No dejaba de mirarnos, como si estuviera analizando algo. Gemma, ¿puedes venir conmigo para unas radiografías?, preguntó. Es procedimiento estándar. Mamá, hizo una pausa mirando a Marcus, tu hermano pueden esperar aquí. Mi madre empezó a protestar, pero la enfermera fue firme. Política del hospital, dijo simplemente. Ya en la sala de rayos X, la enfermera, su gafete decía Sara, cerró la puerta y me miró. Esta no es tu primera lesión en el hombro, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Me quedé helada. Siempre íbamos a hospitales distintos para evitar preguntas, pero su tono me hizo pensar que sabía más de lo que aparentaba. Que he visto tus expedientes, continuó. Diferentes hospitales, lesiones similares, siempre explicadas como accidentes. Emma, ahora tenemos un sistema nuevo, todos los hospitales del estado comparten registros. El doctor Anderson, nuestro especialista en ortopedia, notó el patrón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Durante años había guardado este secreto, protegiendo a Marcus porque mi madre me convenció de que decir la verdad destruiría a nuestra familia. Pero aquí había alguien que ya había juntado las piezas. Yo, empecé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Sara puso una mano suave sobre mi hombro sano. No tienes que decir nada ahora, pero el doctor Anderson quiere revisar tu caso. Tu caso completo. Y, Emma, esperó a que la mirara. Podemos ayudarte. No tienes que seguir encubriéndolo. Las lágrimas que había contenido por años amenazaban con salir. Mi mamá, susurré, nunca me lo perdonará. El trabajo de tu madre es protegerte, dijo Sara con firmeza. Si no lo hace, debemos asegurarnos de que alguien más lo haga. Mientras me tomaba las radiografías, mi mente corría. Todas esas visitas a urgencias, todas las historias inventadas, caídas por las escaleras, tropiezos con mangueras, accidentes deportivos, estaban documentadas. Todos los momentos en que Marcus me había lastimado y mi madre lo había protegido estaban ahí, en blanco y negro. Cuando regresamos a la sala, mi madre estaba paseando de un lado a otro mientras Marcus jugaba en su teléfono. El doctor Anderson nos esperaba, una mujer alta, de cabello plateado y ojos que parecían ver a través de las mentiras cuidadosamente construidas de mi familia. Señora Sullivan, dijo con voz profesional pero fría, he revisado el historial médico de Emma. Necesitamos hablar de un patrón de lesiones que es profundamente preocupante. El rostro de mi madre palideció.
El teléfono de Marcus resbaló de sus manos. Y por primera vez en 3 años, sentí algo que había desaparecido de mi vida desde que papá murió. Esperanza, la verdad por fin estaba saliendo a la luz. Y ninguna mentira o encubrimiento podría detenerla. Los expedientes médicos habían contado mi historia cuando yo no podía hacerlo. Y ahora, todo estaba a punto de cambiar. La doctora Anderson volteó hacia mí, suavizando su expresión. Gemma, ¿quieres decirme qué fue lo que realmente pasó con tu hombro hoy? Miré a mi madre, que negaba con la cabeza de forma casi imperceptible, y luego a Marcus, que me lanzaba la misma mirada amenazante que me había dado incontables veces antes. Pero esta vez, no estaba sola. Esta vez, tenía pruebas. Respiré hondo y empecé a hablar. Marcus me hizo esto, dije, con la voz temblorosa pero firme. Me torció el brazo detrás de la espalda porque no quise dejarlo copiar mi tarea de química. El silencio en la sala de revisión fue ensordecedor. El rostro de mi madre se contrajo entre horror y enojo, mientras Marcus se levantaba de golpe, su máscara de indiferencia finalmente quebrándose. «Está mintiendo», gritó. «Mamá, diles que miente». Pero la doctora Anderson ya estaba mostrando imágenes en su tableta. «Señora Sullivan, estos son los rayos X de Emma de los últimos 3 años, múltiples dislocaciones de hombro, una fractura de muñeca, 2 costillas rotas». Pasó las imágenes una por una, con calma meticulosa. Cada lesión registrada en un hospital diferente, cada una con explicaciones cada vez menos creíbles. Mi madre se dejó caer en una silla, pálida. «Solo estábamos protegiendo a nuestra familia», susurró. Después de que su padre murió, Marcus necesitaba estabilidad, necesitaba consecuencias. La doctora Anderson la interrumpió con firmeza. En lugar de eso, le enseñó que la violencia era aceptable y lo ayudó a ocultarlo. ¿Entiende el mensaje que le dio a sus 2 hijos? Vi cómo se derrumbaban años de excusas cuidadosamente construidas. Cada mentira que había contado, cada vez que me hizo prometer proteger a Marcus, cada momento en que lo eligió a él sobre mi seguridad, todo estaba expuesto bajo las duras luces del hospital. Sara, la enfermera, entró en la sala junto con un hombre de traje que se presentó como trabajador social del hospital. El rostro de Marcus pasó de la furia al pánico. «No pueden probar nada», soltó con voz quebrada. «Es su palabra contra la mía». En realidad, dijo la doctora Anderson, girando la tableta para mostrar un análisis detallado, estas lesiones cuentan una historia muy específica. El ángulo de las dislocaciones, el patrón de las fracturas, son consistentes con fuerza intencional, no con accidentes, y mucho menos con caídas de bicicleta o por escaleras. El trabajador social aclaró la garganta. Con la evidencia y la declaración de Emma, estamos legalmente obligados a reportar esto. Tendrá que intervenir la policía. Mi madre rompió en llanto. Por favor, suplicó, Marcus tiene una beca. Se va a la universidad el próximo año. Podemos manejarlo como familia. ¿Cómo lo hemos estado manejando?, pregunté, encontrando fuerza en la presencia de la doctora Anderson y Sara. Mamá, mírame. De verdad, mírame. También soy tu hija. ¿Cuándo dejaste de protegerme? Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Por primera vez vi vergüenza en sus ojos, en lugar de la determinación de proteger a Marcus. Marcus intentó moverse hacia la puerta, pero el trabajador social le bloqueó el paso. Le sugiero que se quede aquí. Huir solo empeorará las cosas. 2 oficiales de policía llegaron poco después. Tomaron declaraciones, fotografiaron mis lesiones y revisaron los expedientes médicos. Marcus alternaba entre amenazas y súplicas, mientras mi madre permanecía en un silencio aturdido. «Gemma», dijo uno de los oficiales con voz suave, «¿quieres presentar cargos?». Miré a mi hermano, de verdad lo miré. El mismo que antes compartía helado conmigo después de la escuela, que me enseñó a andar en bicicleta antes de que papá muriera, y que luego se convirtió en alguien irreconocible. Parte de mí quería decir que no, darle una última oportunidad, pero recordé cada vez que viví con miedo en mi propia casa, cada vez que tuve que ocultar moretones en la escuela. Cada noche en que lloré en silencio mientras mi madre consolaba a Marcus en el pasillo. Y sí, dije con firmeza. Quiero presentar cargos. Marcus se lanzó hacia mí, su rostro deformado por la rabia, pero los oficiales lo sujetaron de inmediato. Mientras lo sacaban esposado, gritó. «Arruinaste todo. Mamá, haz algo».
pero mi madre no se movió. Se quedó sentada, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras la realidad de lo que había permitido finalmente la alcanzaba. La doctora Anderson puso una mano en mi hombro sano. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. No será fácil, pero ya no estás sola. El trabajador social explicó que no podría irme esa noche con mi madre. Los servicios de protección infantil tendrían que intervenir y buscar un arreglo temporal. Tengo una tía, dije en voz baja. La hermana de mi papá. Mamá dejó de dejarnos verla después de que él murió. Y la contactaremos, me aseguró el trabajador social. Mientras me preparaban para trasladarme a otro hospital para observación nocturna, mi madre finalmente habló. Emma, lo siento. Pensé que mantenía a nuestra familia unida, pero solo la estaba rompiendo más. La miré, a esta mujer que me había fallado tan profundamente y que, sin embargo, seguía siendo mi madre. Lo sé, respondí simplemente. Pero el lo siento ya no es suficiente. Mientras me llevaban en silla de ruedas fuera de la sala de revisión, alcancé a ver mi reflejo en una ventana. Por primera vez en años, no vi a una víctima mirándome de regreso. Vi a alguien fuerte, alguien que finalmente había dicho su verdad. Los expedientes médicos me habían dado una voz, pero fui yo quien decidió usarla. 6 meses después de aquella noche en el hospital, estaba sentada en una sala de audiencias viendo a Marcus declararse culpable de los cargos por agresión. Mi tía Jessica, quien me recibió en su casa inmediatamente después de aquella noche, apretó mi mano mientras la jueza dictaba la sentencia. 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria y una orden de restricción, anunció con firmeza. Señor Sullivan, espero que comprenda la gravedad de sus actos y aproveche esta oportunidad para cambiar su rumbo. Marcus asintió, viéndose más pequeño que nunca. El hermano arrogante que me había aterrorizado por años ya no estaba. En su lugar, había alguien que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias. Mi madre estaba sentada al otro lado de la sala. Ella también había estado yendo a terapia, intentando entender cómo había fallado tan gravemente como madre. Ya no éramos cercanas. Eso tomaría años en reconstruirse, si es que algún día pasaba. Pero al menos había dejado de inventar excusas para Marcus. Después de la audiencia, la doctora Anderson, quien había testificado como perito, se acercó. ¿Cómo va ese hombro?, preguntó, con sus ojos amables notando mi postura mucho más erguida. Mejor, sonreí. La fisioterapia ayudó mucho. Y, miré a mi tía Jessica, vivir en un lugar seguro ayudó más. Los últimos 6 meses habían sido transformadores. La casa de mi tía Jessica se convirtió en mi santuario. Me ayudó a postular a universidades, celebró conmigo cuando me aceptaron en la escuela de mis sueños con una beca completa, y nunca me hizo sentir que debía hacerme pequeña para proteger a alguien más. Mi madre se acercó con cautela, apretando su bolso. Gemma, dijo en voz baja, me gustaría ayudarte con los gastos de la universidad. Sé que no compensa nada, pero... Tienes razón, no lo compensa, intervino mi tía Jessica, protectora. Le puse una mano en el brazo. Gracias, le dije a mi madre. Pero lo tengo cubierto. La beca incluye vivienda, y he ahorrado lo suficiente de mi trabajo de medio tiempo para los libros. Ese trabajo era otra libertad que había encontrado, trabajar en una librería local donde nadie esperaba que entregara mi salario para cubrir las deudas de Marcus o emergencias familiares. Al salir del tribunal, vi a Sara, la enfermera que había notado por primera vez el patrón en mis expedientes médicos. Se había convertido en amiga, siempre pendiente de mí e incluso ayudándome con las solicitudes universitarias. Estoy orgullosa de ti, niña, dijo, abrazándome con cuidado. Vas a hacer cosas increíbles en la universidad. Esa noche, mi tía Jessica organizó una pequeña cena de celebración, no por el veredicto del juicio, sino por mi beca. Alrededor de la mesa estaban la doctora Anderson y Sara, que ya eran parte de mi familia elegida. Me sentía abrumada por la gratitud. Quiero proponer un brindis, anunció mi tía Jessica, levantando su copa. Por Emma, que nos mostró a todos lo que es la verdadera fortaleza. Y por los expedientes médicos, añadió con una sonrisa cómplice, que dice la verdad incluso cuando la gente no quiere. Reímos, pero tenía razón. Esos registros me habían dado la evidencia para liberarme. Habían demostrado lo que yo había intentado decir durante años. ¿Sabes? Y dijo pensativa la doctora Anderson. Me retiro el próximo año.
Nos vendría bien alguien que entienda cómo se ve el abuso desde ambos lados. Sonreí, pensando en mi carrera de medicina que comenzaría en otoño. Quizá algún día ocupe su lugar, respondí. Ayudar a otras personas a encontrar su voz a través de la medicina. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre: sé que no lo necesitas, pero estoy orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. No respondí de inmediato. Nuestra relación seguía siendo complicada, un trabajo en proceso que tal vez nunca sanaría del todo. Pero al menos ahora había honestidad entre nosotras. Más tarde esa noche, mientras empacaba más cajas para la universidad, encontré una foto familiar antigua. Marcus y yo antes de que todo se arruinara, antes de que papá muriera, antes de que empezara la violencia. Ya no me entristecía verla. En cambio, sentí paz. La verdad me había liberado. Pero había hecho más que eso, me había dado un futuro que nunca imaginé cuando vivía con miedo. Un futuro donde podría ayudar a otros. Donde podría florecer en lugar de solo sobrevivir. Al poner la foto en una caja marcada pasado, sonreí. Los expedientes médicos habían contado mi historia, pero ahora yo estaba escribiendo mi futuro.